Después de haber aprendido a clasificar las fracciones por sus tamaños, estamos preparados para ubicar las fracciones en la recta numérica. Tenemos esta recta numérica que la consideramos la unidad. Escribimos el 0 acá y el 1 acá. Significa nuestra unidad. Si la unidad la dividimos en dos partes iguales, llamamos, como tú bien sabes, a cada parte un medio. Marcamos aquí la unidad, el medio en principio, y tenemos un medio. Aquí le corresponden dos medios, que significa que la unidad está dividida en dos partes iguales. Si al medio lo dividimos a su vez en dos partes iguales, obtendremos la unidad dividida en cuatro partes iguales, cuyo nombre ya has aprendido y le corresponde cuartos. Marcamos los cuartos y tenemos en principio un cuarto acá, dos cuartos, y ves tú que un medio y dos cuartos tienen el mismo valor. Tres cuartos acá y cuatro cuartos correspondientes a la unidad. Volvemos a hacer otra división de la unidad y tenemos que la hemos dividido acá en tercios, es decir, en tres partes iguales. Marcamos los tercios en la recta numérica comenzando por un tercio. Luego tenemos dos tercios y finalmente tres tercios. Es decir, igual que la unidad o dos medios o cuatro cuartos. Si al tercio lo dividimos en dos partes iguales, obtendremos los sextos, es decir, la unidad dividida en seis partes iguales. Marcamos los sextos en la recta numérica comenzando por un sexto. Luego tenemos aquí dos sextos que caen en el mismo lugar de un tercio, significa que tienen el mismo valor. Tres sextos en el lugar de un medio o dos cuartos, que significa el mismo valor. Luego tenemos cuatro sextos, correspondientes también en este caso a los dos tercios. Tenemos acá 5 sextos y luego 6 sextos correspondientes a la unidad. Podemos hacer otra división de la unidad y en este caso lo haremos dividiendo la unidad en 5 partes iguales, es decir, quintos. Comenzamos a marcar los quintos por un quinto que corresponde a este espacio. 2 quintos acá, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos correspondiente a la unidad. Si al quinto lo dividimos a su vez en dos partes iguales, nuestra unidad queda dividida en 10 partes, es decir, en décimos. Marcamos los décimos comenzando por un décimo. Vemos que el 2 décimos corresponde a un quinto. Luego tenemos 3 décimos, 4 décimos corresponde a los 2 quintos. Tenemos 5 décimos correspondiente al medio, a los 2 cuartos y a los 3 sextos.
tenemos aquí 6 décimos correspondiente al 3/5, 7 décimos, 8 décimos acá, correspondiente con el 4/5, 9 décimos y finalmente 10 décimos correspondientes a la unidad. La recta numérica nos sirve para identificar el tamaño de las fracciones y también para ubicar qué fracciones son equivalentes. Como ves acá, 1/5 con 2/5 o con 2 décimos, 1 medio con 2 cuartos, 3 sextos, 5 décimos, etc.